Ya es un exceso esto, creo que no puedo continuar. Gracias por su tiempo. Vamos a escuchar y analizar por primera vez a la cantante peruana Ima Sumac. Desde hace un tiempo me la vienen recomendando mucho y hoy vamos a hacer justicia a aquellos comentarios. Según se informa en internet, tenía un rango vocal de hasta 5 octavas, o sea, muy amplio, cuando en su época se solía decir que los cantantes de ópera, que eran los que tenían el rango vocal más amplio, alcanzaban como mucho hasta las 2 octavas y media, o sea, esto. Y de hecho, en 1956 ingresó en el libro Guinness de los récords mundiales por considerar que tenía el rango vocal más extenso de la música en su época. Así que hoy vamos a escuchar a Ima Sumac interpretando Chuncho. Ya es un montón lo que está haciendo, como imitando el sonido de la naturaleza, del bosque, del páramo, de los pájaros. Todo como muy medido ahí, ¿no? Como un gran laburo, un gran trabajo de voz tiene. Es un montón. Fíjate el pasaje que hizo de lo agudo a lo grave sin problemas e incluso vocalizando de la manera en la que lo está haciendo, que ya de por sí es difícil. Hace como un acorde de si menor descendente, arrancando desde un fa sostenido, pasando por todo el acorde. Tremendo, se hizo casi una octava y media de forma descendente y así vocalizándolo medio extrañamente, como si fuera un pájaro. Hay como una mezcla súper interesante entre canto andino y canto lírico, operístico, ¿no? Por la colocación de la voz y por cómo lo está haciendo, cómo pasa a lo grave, cómo tiene mucho peso su voz grave sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Esa es ella? Ah, no, es otro instrumento. Lo grave, no, wow, como que tiene mucho control, mucho peso y suena limpio, nítido, incluso para la grabación de la época. Esto creo que son los años 60 seguramente. Está haciendo como, o sea, no hacían falta efectos especiales en esa época. Ya ella hacía absolutamente todo, porque está haciendo unos graves como súper profundos. Si hubiera sido grabada hoy en día, quizás lo podríamos apreciar muchísimo mejor por una cuestión de calidad y nitidez en el audio, simplemente. Muy bien, muy definido ahí. La música está como súper lejana, muy ambiental y ella está... Bueno, de hecho, mira, ahí pusieron soprano. Por ahora está trabajando en el registro medio y grave, no llegó a lo alto. Vamos a ver si en algún momento dispara hacia arriba. No, es un montón. Es genial, pero es un montón, es tremendo lo que está haciendo. Por un momento pensé que iba a aparecer un fantasma, porque siendo los años 60, si ponían eso en Scooby-Doo, es como el sonido que le ponían a los fantasmas en los dibujitos, ¿viste? Que va apareciendo diciendo "bu". Hoy en día las películas y las series de terror son bastante más crudas y no necesitan de estos efectos especiales, pero bueno, para la época pegaba muy bien. Ya es un exceso esto, creo que no puedo continuar. Gracias por su tiempo. Tremendo lo que acabamos de escuchar. Solo en ese pasaje se puede resumir todo lo que ella es. Si hiciera música contemporánea, mis queridos amigos y amigas compositores contemporáneos seguramente les vendrían muy bien esta clase de sonidos. Vamos a ver cuán alto llega. Es acá, a este re, hasta este re, como si estuviéramos también sobre el acorde de si menor o de re mayor, pero hasta este fa sostenido cuando hace el... Claramente yo no llego hasta ahí ni a gancho. Re 6, fa sostenido 6 es muy amplio, demasiado. Y además fíjate cómo pega el bajón de intensidad y vuelve a lo grave otra vez sin inconvenientes, como si estuviera hablando nada más.
además la posición dramática, la postura teatral que tiene, ¿no? Con todo lo que implicaba eso. ¿Tendrá un rango vocal más grande que el de Dimash? ¿Qué pensás? Déjalo escrito debajo en los comentarios, por favor. Y si no viste ninguno de los videos de Dimash, todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Muy limpio el caudal de voz, sin ningún tipo de fritura o de ingratitud. ¿Ingratitud? ¿Por qué iba a ser ingrata? Pero muy limpio todo, muy pulcro, como que está muy definido el sonido otra vez. Me encantaría poderla escuchar hoy en día, ya sé que no es posible, pero me encantaría poder escucharla grabada hoy en día con mucha más definición en 5.1 Dolby Surround para ver cómo suena, cómo nos invade lo gutural de su voz en lo grave y lo refinado de su voz en lo agudo. Se la agarró con el pájaro. Bueno, se le puso a ladrar, pero es un ladrido como bastante afinado, ¿no? A diferencia del de un perro. Bastante afinado, ¿no? Como si estuviera haciendo el acorde de re mayor, como con ese gruñido de adentro, ¿no? Es tremendo que pueda mantener esa afinación tan delicada, tan limpia y a la vez poder hacer otros sonidos más guturales con su voz. Claramente da cuenta de que tiene un dominio de su cuerpo, de su garganta, tremendo. Bueno, por ahí se golpeó el dedo chiquito con algo, ¿viste? Que cuando te lo golpeas con algo hablas más agudo. Bueno, pero ahí está como haciendo ella ese sonido que no lo pienso buscar porque es más efectista. No pienso buscar en qué parte del piano está porque probablemente ya me haya quedado sin teclado para llegar hasta ahí. Pero fíjate cuán definido y hasta en su postura cómo lo está entonando, ¿no? Por más que sea para la televisión y haya estado impostando su perfil. Es como... de acá, ahí, fíjate. Como el canto de un pájaro, justamente, que es tan definido, tan agudo y tan vibrante, ¿no? Como si tuviera muchísimo vibrato y ella lo representa como tremendamente bien. Y ahí volvió al registro medio sin problemas. Pasó como por distintos estamentos, ¿no? Primero estaba bien agudo, bajó a lo medio y luego baja un poquito más. Como que va descendiendo justamente en la afinación. Y hace los efectos finales. Samplea esto para hacer un buen beat. Muy recomendable. Hasta tenés la parte de percusión incluso. Pero fíjate cómo en las partes agudas tenía que empujar un poco más el sonido para que saliera. Y en las partes más graves justamente aprovechaba para retrotraer el volumen. Para bajarlo y... hacer algo más medido, más mesurado. Tremendo, gracias por haberme recomendado a Ima Sumac. La verdad es que ya venían hace rato pidiéndome que haga alguna reacción análisis de ella. Me parece que era una tremenda vocalista, una tremenda cantante. Acá no entonó ninguna letra en particular, sino que fueron todos sonidos de alguna forma representando la naturaleza por la que estaba rodeada. Había siempre una guitarra de fondo y ocasionalmente algún otro instrumento de viento que aparecía, pero la centralidad estaba puesta en ella. Y me parece que ella sola podía hacer absolutamente todo. Es más, si se grababa en capas, podía armar una canción ella sola con su propia voz. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Te recomiendo que a continuación te quedes viendo este video creado especialmente para vos y por lo pronto nos vemos en el próximo video. Chao.